Esta noche el presidente Joe Biden firma una orden ejecutiva que va a endurecer el sistema de inmigración de Estados Unidos. Biden invocó una autoridad que le permite limitar la entrada de ciertos migrantes a la Unión Americana si se considera que eso es perjudicial para el interés nacional. Fue la misma autoridad, fíjese, la misma que el expresidente Donald Trump invocó al impedir la entrada al país de ciudadanos de países musulmanes en 2017. Una orden muy controversial. En esta ocasión, Biden cerraría la frontera sur cuando la cifra diaria de migrantes que ingresen al país llegue a 2.500. El mandatario declaró que el Congreso, en particular la bancada republicana, habría forzado su mano. Escuchemos sus palabras. Frankly, I would have preferred to address this issue through bipartisan legislation, because that's the only way to actually get the kind of system we have now that's broken, fixed. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos. Vamos a comenzar con nuestro panel de analistas. Noticia muy importante, una gran conversación vamos a tener durante nuestro programa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta nueva medida? Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo entiendo por qué Biden está tomando esta decisión. Sin embargo, para mí esto es una curita que se está poniendo a una herida que está sangrando demasiado y que es algo temporal. En realidad, la única manera de acabar con el problema migratorio es yendo al Congreso y que ambos partidos, tanto los demócratas como los republicanos, se pongan de acuerdo y hagan algo al respecto. Esto es una curita que posiblemente va a funcionar por unas semanas, unos cuantos meses. Pero ¿qué va a pasar con las personas cuando se cierre la frontera? Esas personas que estaban intentando llegar por los puertos de entrada se van a desesperar y van a empezar a intentar entrar ilegalmente al país. Y esto, en mi opinión, no es una solución al problema. Y creo que el Congreso es quien tiene que encargarse de buscar la solución y no solamente de cerrar la frontera, también una reforma migratoria para millones de personas que están en este país contribuyendo como los ciudadanos. Muy interesante opinión. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Evidentemente está copiando a Donald Trump y durante su administración cuando había implementado unas órdenes ejecutivas pero muy similares, pero no debería de sorprendernos porque muchas veces hemos visto que Joe Biden le han acusado de plagio en el pasado porque literalmente se copia de todo de las otras personas. Pero esto también sucede cuando la misma administración y los mismos demócratas se han pasado criticando a los republicanos y a Donald Trump como racistas por implementar estas medidas muy necesarias, y es por eso que durante la administración de Trump no habíamos visto la cantidad de personas que iban cruzando a diario. Ahora, durante la administración de Biden, en promedio son más de 6,000 migrantes que han entrado por día y que cada año sigue subiendo ese número. Entonces, el decir, vamos a limitarlo a 2.500 ahora, a tan solo meses de las elecciones, no es porque sale de su propia devoción o su intención genuina, es porque sabe que está en estos momentos sufriendo con los votantes. La gente ya no quiere votar por él por esta razón y lo hace simplemente por razones políticas. El argumento político y de la intencionalidad política se ve reflejado para algunos en las encuestas que indican que el 80% de los estadounidenses actualmente están desaprobando la gestión migratoria del presidente Biden. Adonías, ¿es esto una jugada política del presidente? Por supuesto que sí, y creo que yo no estoy a favor, lo digo muy honestamente, y lo digo desde un aspecto muy personal, no necesariamente político. Desde el lente político hay que saber diferenciar la narrativa racista, anti-inmigrante que hay, que es lo que vemos de Donald Trump, y medidas que sean duras y estrictas. Esas son dos cosas muy separadas. Pero sí, es una movida política. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que le da la seguridad a Joe Biden que un mes antes de las elecciones no haya algún tipo de caos, algo visual que lo veamos en los medios, que veamos miles de personas queriendo cruzar, algún tipo de caos como el que hemos visto. Esto le da la oportunidad en que la atención en el día de las elecciones no esté en la frontera, a pesar que quizás no esté resuelto el problema, sino que esté en otros temas. Entonces sí, es una movida política de la cual yo no comparto todo. Déjame hacerte una contrapregunta. ¿Es incoherente? No, no es incoherente, pero sí estoy de acuerdo que no es suficiente. Y me parece de que lo hizo en el momento apropiado. Tiene como decir, tuve que hacer esas medidas porque el Congreso, republicanos no quisieron colaborar con los demócratas. Esto tiene, buenas noches, una respuesta política electoral muy clara. Bien lo mencionabas tú, el 80% de los americanos desaprueba su gestión en términos de frontera, de inmigración. En el 2020, cuando él era candidato y acusaba de Donald Trump de ser racista por intentar limitar el acceso o el ingreso de inmigrantes de manera no autorizada, inmigración estaba situado en el número 15 de las prioridades de
de los americanos. Hoy es número 2 o 3 en la mayoría de las encuestas. Sí. No porque un día los americanos se despertaron y dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero que vengan inmigrantes, sino porque cuando tienes que pagar el costo que representa, cuando tienes que lidiar con el acceso, sí, también de bandas criminales, eso te hace despertar una preocupación más que genuina y justificada y decir, hay que limitar el acceso y generar algún tipo de control. Pero lo más importante hoy es que se caen muchos mitos. Mitos que fueron construidos por pseudoanalistas políticos, por personas que trabajan y representan a la administración de Joe Biden o por el propio Joe Biden, que es candidato. El famoso no puedo hacer nada de manera ejecutiva para limitar el acceso de inmigrantes. ¿Pero qué va a pasar con esta orden ejecutiva? Va a ser retada en las cortes. Limita el acceso como de le inmigrantes. sucedió a Donald Trump. Va a ser retada en las cortes. Y tiene la autoridad de hacerlos. Claro que va a ser retada en las cortes. ¿Y qué le pasó a Trump? Y muy ¿Se la bloquearon? ganará. La sección 212F, que es de lo cual está haciendo uso, le da posibilidades al gobierno federal de limitar el acceso de inmigrantes bajo ciertos contextos. El poder estaba allí, lo tenía. Permíteme, ya que estamos hablando de Trump, ya lo pusieron ustedes en la mesa. Esto fue lo que dijo el expresidente, ahora candidato. Now, after nearly 4 years of his failed, weak leadership, pathetic leadership, crooked Joe Biden is pretending to finally do something about the border. But in fact, it's all about show because he knows we have a debate coming up in 3 weeks. Mucha gente está diciendo, pues viene un debate, esto es una jugada antes del debate. ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que dijo Trump? Pues que tiene toda la razón. O sea, es que a Joe Biden nunca le había interesado este tema hasta que finalmente los votantes, sin importar el partido, ya se habían expresado públicamente de que lo que tenemos en estos momentos es un caos en la frontera. Nos está afectando, nos va a afectar a largo plazo. Esto va más allá de una reforma migratoria porque sinceramente, y puede que sea controversial, la verdad es que Joe Biden había repetido leyes que ya existen en nuestra Constitución. O sea, que ya existen para limitar y mantener el control en la frontera. Él ignoró esas leyes establecidas. Los demócratas han decidido constantemente ignorarlas y decir que los republicanos son culpables. Biden está respondiendo a una crisis existente. Donald Trump no. Y tal como Biden lo ha dicho, él no va a separar familias en la frontera. Él no va a hacer campos de concentración para tener ahí a los migrantes. Esto es una respuesta. Es una respuesta. Un campo de concentración es lo que está planeando Donald Trump para los migrantes en la frontera. Eso lo ha dicho Donald Trump. Campo de concentración. Algo centros donde van a detener a los migrantes y los van a mantener ahí. Claro, centros de detención se llaman, centros de detención. A la crisis. Donald Trump no estaba respondiendo a una crisis. Donald Trump estaba respondiendo al racismo de él y de su base. No, eso es otro de los mitos que se caen, que no menciona Saco Adonías de este grupo porque ha sido muy honesto y ha demostrado estar en contra de esta política. Donald Trump era racista por hacer esto en 2017, era racista por hacer 2019. No era. ¿Cuándo dije yo que yo apoyo esta propuesta? Digan que Joe Biden es anti-inmigrante, quiero que lo digas, por favor. No es anti-inmigrante. Está haciendo duro en el tema migratorio, no está diciendo que los migrantes envenenan la sangre de este país. La retórica anti-inmigrante de Trump no es otro mito. Por Dios, otro mito, pero está en video diciéndolo, por favor. Bueno, porque incluyen los clips que a ustedes les convienen, porque nunca mencionan a los carteles que Joe Biden tampoco lo este es un tema muy caliente. Vamos a hablar varias veces de este tema migratorio. Vamos a continuar analizándolo con el presidente y director ejecutivo de la organización Hispanic Federation, Frankie Miranda. Señor Miranda, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme y por discutir tan importante tema. Gracias por darnos unos minutos. ¿Qué opina usted sobre esta nueva medida ejecutiva firmada por el presidente Biden? ¿Se siente traicionado? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente que es una jugada política? ¿En dónde está usted? Bueno, nosotros pensamos que durante décadas hemos instado a los líderes del Congreso y a varias administraciones a actuar para abordar el fallido sistema de inmigración de una manera humana y justa. La decisión de la administración de Biden de sellar temporalmente la frontera no cumple con este requisito. Y como bien han dicho en este panel, lo equivocado es equivocado, lo diga quien lo diga. Lo hemos dicho antes, negar a las personas que huyen de la violencia, el derecho a solicitar asilo, va contra nuestros valores como nación y también con los compromisos internacionales que nosotros tenemos con respecto a los asilados. Pero también tenemos que reconocer que este sistema de inmigración se le ha quitado recursos, ha sido desmantelado y que aquellas personas que han estado en fila por mucho tiempo, tanto como los que están llegando en estos momentos, necesitan los recursos necesarios para que pueda funcionar. Señor Miranda, desde lo político,
muchos demócratas hoy dicen, caramba, me siento un poco como traicionado, ¿no? Porque no hay que desconocer que el presidente Biden con esta acción ejecutiva, lo que hace es tomar tal vez una de las medidas más fuertes que un presidente demócrata en la historia reciente haya resuelto tomar. ¿Cómo se siente usted frente al presidente Biden hoy? ¿Esto es suficiente para que usted diga, no, yo no voy a votar por él? ¿O los hispanos no deberían votar por él? ¿Deberían votar por otra persona? ¿Qué tan decepcionado está? Es mi pregunta. Bueno, como organización sin fines de lucro no partidista, nuestra posición es que debemos informar a nuestra comunidad sobre toda esta situación. Esta acción ejecutiva no resolverá la situación y va a ser también, de alguna manera, parada en las cortes. Puede ser que esto se vea como teatro político, sí, de la misma manera que ha habido teatro político cuando se puso enfrente de los senadores y del Congreso una medida que se sabía que iba a fallar porque ya los republicanos habían dicho que no la iban a apoyar. Así que debemos parar este teatro político y verdaderamente responder a unas verdaderas necesidades. Sabemos, por ejemplo, que el Instituto de Política Económica ha dado unos resultados de un estudio donde dice que hemos gozado de una plena desarrollo económico luego de la pandemia gracias a los inmigrantes que se han incluido dentro del mercado de trabajo. Así que no podemos también decir que los inmigrantes son un problema cuando también estamos diciendo a la misma vez que estamos teniendo un resultado positivo en nuestra economía. Es importante que resolvamos esto y que le demos permisos de trabajo y que podamos entonces ver cómo resolver este problema. No entiendo, Frankie, pero quiero volver al tema político que es gran parte de este programa, por supuesto. En la discusión política de lo que está resolviendo. Déjeme preguntárselo de otra manera. Antes, ¿qué tal le parecían a ustedes las posturas, las determinaciones migratorias de Donald Trump? Habíamos criticado las posiciones de inmigración de Donald Trump, de la misma manera en que lo estamos denunciando anteriormente, lo denunciamos ahora. Esto para nosotros no es la solución y estamos dispuestos también a apoyar cualquier tipo de medida para que se pare dentro de las cortes, porque verdaderamente lo que creemos es que es teatro político y que no va a haber ningún tipo de solución en el Congreso o también desde la administración con respecto a inmigración hasta luego de las elecciones. ¿Será que los políticos en Estados Unidos no les importa lo que piensen los hispanos sobre el tema migratorio? O tal vez yo estoy cometiendo un error en mi pregunta y estoy generalizando y pensando que todos los hispanos están de acuerdo con el tema migratorio. Lo que pensamos como organización es que lo que está ocurriendo ahora, la administración del presidente Biden quiere que salgamos a quejarnos, que salgamos a denunciar estas políticas. De alguna manera pensamos también de que saben de que esto no va a continuar y que va a ser parado en las cortes. De alguna manera todo esto es teatro político para poder decir de que han hecho algo con inmigración, cuando en realidad el problema ha sido que es que el Congreso no ha hecho nada con inmigración. Y es de la única manera en que se puede resolver el problema de inmigración comprensivamente, integralmente en todo el país. La Casa Blanca en estos momentos está tratando de hacer un remedio temporal, pero esto no resuelve nada de los problemas en la frontera. Al contrario, va a agravar el problema de la frontera, va a haber más personas que van a ser objetivo, va a ser blanco de los carteles y van a ser explotadas en la frontera. El futuro de esta determinación del presidente, de esta acción ejecutiva, ¿cree usted va a ser negativo teniendo en cuenta las demandas de la organización contra la administración? Nosotros vamos a estar denunciando esta acción ejecutiva y cualquier otra acción ejecutiva que no sea beneficiosa para nuestras comunidades inmigrantes y para lo que es mejor para nuestro país. Y vamos a continuar informando a nuestras personas, ya sea cualquier tipo de candidato o ya sea esta administración, que tenga algún mensaje negativo sobre la comunidad inmigrante, que vamos a denunciarlo. Sabemos que estas comunidades, estas personas llegan a nuestro país a trabajar, a buscar un mejor futuro y que estamos de alguna manera beneficiándonos de esto.